Bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir hoy aquí y acompañarnos a esta mesa que hemos organizado para contaros un poco, para compartir con todos vosotros el testimonio de tres mujeres que nos van a contar por qué la crisis medioambiental afecta más a las mujeres empobrecidas. Ellas representan a tres organizaciones con las que Manos Unidas trabaja en Ecuador, en México y en Honduras. Y como os digo, nos van a contar un poco cómo se ven afectadas las mujeres empobrecidas por el cambio climático, pero también nos van a hablar de migraciones, del peligro que corren en sus países las mujeres que defienden los derechos humanos y los derechos medioambientales, de violencia y de participación política. Y cómo no, por supuesto, nos van a hablar del trabajo que Manos Unidas hace en estos países para apoyar su labor. Le hemos pedido a Jaime Absalón, que es miembro de la corporación claretiana Norman Pérez Bello, que es socio local de Manos Unidas en Colombia, que moderen esta mesa desde el convencimiento de que su propia experiencia nos puede ayudar también a enriquecerla. Muy buenos días para todos y todas. Es un honor estar aquí en esta mesa redonda con tres luchadoras de los derechos de las mujeres, de los derechos de las comunidades en varios países de América Latina. Y pues la idea es poder conversar sobre esas experiencias que estas mujeres han tenido en sus países respectivos y sobre todo evidenciar patrones de violencia contra las mujeres, patrones de alguna manera de represión contra las mujeres, que son los que se evidencian en cada una de sus comunidades. Tenemos a Silvia Heredia, que vive en Honduras, colabora con grupos de derechos humanos, de mujeres, y lleva pues procesos de trabajo con organizaciones en Ocasha, ¿cierto? Ella es trabajadora social, es ciudadana española y hace algunos años está allí. Le damos la bienvenida, muchas gracias. Tenemos a Marisela García, que le gusta más que le llamen Mariselva. Y Mariselva es mexicana, religiosa, hermana del Divino Pastor, coordina algunos proyectos en Ecuador, sobre todo con pueblos indígenas, en México, perdón, sobre todo con pueblos indígenas de Chillón, Chiapas, acompaña más o menos unas 650 comunidades originarias mayas, en defensa de sus derechos y particularmente en defensa de los derechos de las mujeres. Y por último tenemos a Rosana Cueva, ella es ecuatoriana, también trabaja el tema de los derechos de las mujeres, es asesora, coordinadora del servicio jesuita, de programas del servicio jesuita en Ecuador, es economista y tiene pues mucha experiencia en el tema de identificar los factores de violencia del desarrollo económico en Ecuador. Entonces les damos la bienvenida y las invito para que rápidamente también se presenten en un momentico. Bueno, Silvia Heredia, del proyecto socioeducativo Paso a Paso. Trabajamos en Honduras desde hace 18 años. Se creó este centro porque la realidad de los menores en el lugar donde vivimos, que es la Ribera Hernández, es un sector empobrecido por el tema de las maras, las pandillas, existe mucha violencia porque hay la posibilidad de que estos menores, pues si no estudian o no tienen, ¿verdad?, una alternativa de vida, pueden caer en las manos de estos grupos. Entonces la idea de Paso a Paso es a través de la prevención dar oportunidades de crecimiento y en concreto Manos Unidas acuerpa un proyecto de nutrición, ¿verdad?, porque ahí hay una situación de desnutrición muy alta, entonces en concreto ese es uno de los apoyos, también la formación, como ha dicho Jaime, con las mujeres, porque ya sabemos pues que es muy importante la formación y de hecho es uno de los ejes de nuestro proyecto, el tema del feminismo, entonces ese es nuestro aporte. Y hoy pues venimos también a hablar de la situación de algunas compañeras que por defender su territorio pues están o criminalizadas, asesinadas o en situación también de gran peligro. Y gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que se nos da de estar aquí compartiendo pues realidades, entiendo, muy diferentes a las que aquí se viven. Soy Mariselva, y vengo de Chiapas. Estoy con comunidades indígenas, mayas, celtales, en el Centro de Derechos Indígenas. Y
particularmente, como dice Jaime, con mujeres estamos trabajando a propósito del cambio climático y de los efectos que en las comunidades tienen, sobre todo en el café, que se ha venido abajo, se han tenido que cortar las matas, se han quedado sin ese recurso importante anual de los pueblos indígenas. Entonces el trabajo que estamos haciendo con mujeres en la línea de la independencia económica es formación de cajas de ahorro, pequeñas cajas de ahorro para emprendimiento, para un siguiente emprendimiento con las mujeres, particularmente en eso, pero también trabajamos en la cuestión de violencia de género, formando y acompañando los procesos de las juezas tzeltales de acuerdo a su sistema normativo tzeltal, y Manos Unidas también colabora en un comedor con migrantes en la Selva Lacandona, que es una ruta no muy transitada, pero que es transitada por las comunidades, por los pueblos de Honduras, Salvador y Guatemala. Y entonces estamos allí acompañando a las mujeres. Yo trabajo en la Corporación Sol Justicia, es una organización de los jesuitas, es una organización que articula a las organizaciones sociales que están trabajando en los territorios, organizaciones que están trabajando en las ciudades de Manta, en la ciudad de Guayaquil, en los barrios marginales, en comunidades indígenas, en el páramo interandino. Sobre todo, nosotros buscamos atender los casos de vulnerabilidad, y hemos determinado, digamos, que uno de los ejes para poder atender los temas de vulnerabilidad es atender directamente a la mujer. Nosotros desde esta articulación intentamos buscar estrategias comunes, necesitamos buscar procesos de incidencia, pero intentamos hacer a nivel regional para que puedan tener impacto. Bueno, muchas gracias por esta pequeña presentación de lo que hacen en cada uno de sus países, y vamos a entrar en materia. La idea es identificar cuáles son los factores que son importantes en los tópicos de violencia o de agresiones contra las mujeres en nuestros países, cuáles son pues las migraciones, la violencia política y también la minería o el extractivismo, como se conoce tal vez aquí en España, ¿no? Entonces vamos a identificar, vamos a conversar sobre las experiencias que tenemos en nuestros países de estas situaciones. Para eso vamos a invitar primero a Rosana que nos cuente cómo tú identificas esas condiciones, qué factores de violencia contra la mujer, factores socioeconómicos, factores en los planes de desarrollo se dan, y cuáles son esos impactos de violencia que se dan en Ecuador, especialmente de la experiencia que tú tienes. Primero, gracias, nuevamente gracias por invitarme a esta mesa redonda. Yo quiero hablar un poco de la crisis medioambiental. Voy a repetir algunas cosas que parecen que fuera una repetición, pero yo quiero volver a hacer énfasis en esto a lo largo de toda esta campaña que he hecho estos días. Es súper importante el tema de volver a la concientización y a la sensibilización de estos temas, porque si no puede quedarse en un tema repetitivo, de moda, y no sucede nada en acciones concretas. Primero decir que la responsabilidad está en todos, claro, hay unos estilos de vida que llevan mayor responsabilidad. Decirles también que para preparar esto yo volví a repetir nuevamente el tema de las causas. Las causas, que les voy a dar algunos puntos, todas estas causas están muy relacionadas con el modelo de desarrollo, que está implementado en la mayoría del mundo, y que a veces desde el sur también queremos ser parte de ese modelo de desarrollo, un poco sin concientizarlo mucho, y que a veces estamos pensando también en eso. Yo veía las causas, volvemos al tema del transporte contaminante, el derroche de energías, las industrias contaminantes, el tema del exceso de residuos, la expansión agrícola y ganadera, el tema de la deforestación,
Y yo quiero resaltar el estilo de vida. O sea, todo esto nos lleva a estilos de vida con exceso de consumo. Lo que nos mueve en general es el consumo, el dinero, rentabilidad económica. Las consecuencias también ya están bien dichas y bien conocidas, el tema de las temperaturas, las tormentas más intensas, la propagación de enfermedades, los huracanes, el cambio de los ecosistemas, la desaparición de las especies animales, el aumento del nivel del mar y los alimentos más caros. Yo quiero poner en esto de los alimentos más caros el tema de cómo los cultivos se ponen en riesgo y para algunas familias y algunas regiones de mi país significa perderlo todo, ¿no? Pero ¿cómo esto afecta a los más empobrecidos? Si ustedes se fijan en todos estos fenómenos, a los que más afecta son a esos países que no podemos, que al momento de decidir sobre los presupuestos del Estado no se decide en invertir en presupuesto para defensa o mitigación de estas catástrofes, de los resultados de estas catástrofes. Yo creo que esto sucede en la mayoría de casos en estados que son más frágiles y con poca institucionalidad y con poca presencia y valoración de lo público. Yo veía la comparación de los casos cuando el huracán Matthew afectó a Haití, cuando el huracán Matthew afectó a la región de la Florida en Estados Unidos. Uno ahí puede comparar cuáles son las posiciones de los dos estados para atender estos casos de emergencia. Y creo que el análisis que se debe hacer para analizar las dos situaciones tiene que ser un poco más profunda, ¿no? Por eso antes mencionaba el tema de la institucionalidad, y la fragilidad de los estados. Esa institucionalidad también permite la intervención de muchos otros factores externos, de capitales externos, de otras sociedades, para determinar su política pública. También afecta directamente a las comunidades, especialmente, en mi país, especialmente a las comunidades indígenas, que sus ciclos vitales cotidianos dependen completamente de la naturaleza. Las poblaciones que viven en el sector rural, que casi siempre, incluso en el sector rural, las poblaciones empobrecidas están en las peores tierras, ¿no? En el caso ecuatoriano, cuando uno ve el páramo andino, las comunidades indígenas están viviendo sobre los 4.000 metros, que son las tierras que se entregaron a los indígenas en el momento de la reforma agraria. Tierras, como entenderán, los páramos que no producen y que es mucho más difícil que siempre, perdón. Bueno, un poquito nada más. Yo quería comentar algo que es importante del Ecuador. El tema de la relación que las comunidades indígenas y que intentamos que el pueblo mestizo también del Ecuador, la relación que tenga con la naturaleza. En nuestra Constitución se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Bueno, hay los deslaves por las lluvias torrenciales que también afectan mucho a los sectores marginales de las ciudades. Como ustedes saben, en las ciudades costeras en el Ecuador, como Guayaquil o como Manta, tenemos en las riberas de los ríos o en los barrios marginales, en toda la zona de Guayaquil, que más o menos están unas 800.000 personas excluidas y están en viviendas muy, muy precarias. A la primera deslave o lluvias torrenciales son las primeras que aguantan, ¿no? Y solamente una parte que, bueno, también es importante el tema, lo que produce también la sobreexplotación de recursos, que creo que luego lo vamos a mencionar. Pero claro, ¿por qué a las mujeres? Porque yo creo que las mujeres son doblemente vulnerables, por empobrecidas y por mujeres. Como ustedes saben, en algunos países todavía se prioriza que sean los niños quienes vayan a la escuela y no las niñas. Que cuando aumentan las cargas de trabajo alrededor de la familia por todos estos, digamos, desastres ambientales, son las niñas las que asumen estas cargas de trabajo. Esto les pone a las niñas, a las mujeres, en una situación de desventaja al momento incluso de pensar en sus planes de vida.
Cuando piensan en sus planes de vida y se ven truncados porque ven la falta de oportunidades y el exceso de carga de trabajo, también las mujeres, la situación de las mujeres se fragiliza y se hace más susceptible. El tema de empiezan a tener, o sea, el tema de relaciones sexuales precoces, lo que a veces resulta en embarazos adolescentes. Estos embarazos adolescentes complican y acaban con sus planes de vida. Y además que complican y acaban sus planes de vida, también son el lugar propicio también para que se den situaciones de violencia de género sostenidas. Y solamente una cosa, que en algunos casos, en los contextos estos de violencia contra las mujeres, tenemos, ellas no tienen todas las condiciones para denunciar. Por eso es que nosotros trabajamos en detectando dónde están estos temas de violencia y colaborando con ellas para que vuelvan a asumir vuelvan a asumir sus planes de vida y vuelvan a tener autonomía económica. Y bueno, ya. Rosana, bueno, vamos a seguir comentando el mismo tema, de alguna manera más adelante otra pregunta. Hay que decir también que estas condiciones que nos ofrece el modelo de desarrollo en muchos territorios en América, pues son agresivas principalmente contra las poblaciones empobrecidas, contra los indígenas, los campesinos, que son las que sufren el mayor impacto de algunos proyectos de desarrollo que no tienen la protección para las comunidades y que no tienen la vigilancia de los estados, como dice Rosana. Si tuvieran la vigilancia y el respaldo de los estados para que no afecten el medio ambiente, los ríos, las aguas, los bosques, pues serían menos dañinos para las comunidades, y sobre todo que en muchas ocasiones, ya nos lo dirá Mariselva también, no se contempla la consulta previa, que es un derecho que tienen las comunidades para pues participar en los proyectos que tienen ambientales sobre las comunidades, las empresas o los estados. Y esto genera, además de esta violencia, de estas cargas con las mujeres jóvenes, con las niñas, con las víctimas de la violencia, pues genera migración, ¿sí? Las mujeres en América están migrando. Ha aumentado la migración en los últimos años, según la CEPAL, en un 15%, desde el 2010 hasta el 2019, ha aumentado la migración en América Latina, la migración entre países y la migración interna, por supuesto. Nosotros sí que lo vimos en Colombia porque tuvimos más o menos unos 8 millones de desplazados en un conflicto de 20 años, ¿no? En los últimos 20 años. Pero a nivel latinoamericano, a nivel entre países, esto aumenta considerablemente. Entonces, pues le preguntamos a Mariselva que nos cuente cómo o por qué más bien emigran las mujeres o migran las mujeres, desde la experiencia que tú tienes, que acompañas también muchos procesos de mujeres, y cómo afecta esta migración a las mujeres, qué impactos, qué efectos tiene sobre la población de las mujeres, según tu experiencia. Muy bien, entonces no voy a repetir el hecho de las causas por qué las mujeres migran, ya las escuchamos, tiene que ver con un proyecto económico, tiene que ver con la sobreexplotación de los bienes naturales de parte de las empresas, tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres en sus comunidades, tiene que ver con que sus medios de producción han sido devastados. Entonces, lo que quiero decir sí es que en México la migración se ha incrementado y se ha incrementado en un 200%, dice el Instituto Nacional de Migración. A mediados de 2019 ya era un 200% y todavía no había iniciado estas migraciones en masa que empezaron a partir de finales de 2018. Cada año entran en México cerca de 500,000 personas y que en su mayoría vienen de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Estos datos según el Alto Comisionado para las Naciones, para los refugiados.
según el Banco Mundial, en un dato que encontré, dice que en el mundo la migración femenina representa el 49% de la población total, pero que en América Latina ha aumentado, y ahora en América Latina la migración de las mujeres particularmente ha aumentado hasta el 50.1%. O sea, que ya las mujeres migran más que los varones. Para mí eso es un dato que a mí me impacta, ¿no? Porque los pueblos originarios en México vemos cómo la carga de la migración de los varones está sobre los hombros de las mujeres. Ellas tienen que cargar la situación que viven en sus comunidades, siendo madres, atendiendo a sus hijos en zonas campesinas. Entonces, pues eso, que es un dato nuevo, de una realidad muy nueva por la inmensa violencia y situación de cambio climático que se vive en Centroamérica. Recordemos, decía yo, no sé si a ustedes les ha tocado ver últimamente las caravanas de migrantes que pasan de Centroamérica hacia México, y vemos cómo son ahora, algo que no veíamos antes, las mujeres empujando sus carritos con niños, y no solamente en los carritos, sino llevan niños a un lado y a otro, ¿no? Entonces llevan a sus hijos, llevan a los carritos, tienen que cuidar su vida, tienen que cuidar la vida de sus hijos, de los más pequeños. Ustedes saben que ahora con la Guardia Nacional, por la presión que está sufriendo también México de parte de Estados Unidos de detener, de ser un tapón de la migración centroamericana, se ha enviado mucha Guardia Nacional a la frontera sur, y han sido los y las migrantes atacadas, por decirlo así, por la Guardia Nacional. Se les ha echado gases lacrimógenos, y pues quien va solo, ¿qué problema tiene? Digo, sí tiene problema, no es que no lo tenga, por supuesto que tiene problema, pero las mujeres que van con hijos, que van con carriola, que van con niños de pecho, ellas sufren más la violencia de la migración. Por ser migrantes también, ya en México se les teme porque vienen de Centroamérica, y entonces se considera que son delincuentes. Es la asociación que se hace en México con respecto de quienes migran. Entonces, una mujer también tiene mayor afectación por ser mujer en ese sentido. Entonces, Mariselva, ¿cuáles son, digamos, de alguna manera los crímenes de los cuales padecen más las mujeres migrantes? De la violencia que más, porque en Colombia también pues hemos tenido el tema de la migración por culpa de la violencia, que lo llamamos el desplazamiento forzado, ¿no? Y en este desplazamiento forzado pues las mujeres han sufrido todo tipo de agresiones, violaciones, y bueno, no quisiera decir otras cosas horribles que hemos tenido que evidenciar y acompañar los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia. Y es un conflicto interno, pero en una migración internacional, pues ellas tienen otro tipo de afectaciones que no son denunciadas, y también como por qué no se denuncian, ¿no? ¿Cuál es la justicia que está operando para que estos crímenes sean pues castigados de alguna manera o sancionados y que no se vuelvan a repetir? Yo quiero decirles que cuando las mujeres y los migrantes llegan a la frontera sur de México y la atraviesan, se encuentran con la grave problemática que vivimos en México, y es la delincuencia organizada y el crimen organizado. Entonces, ¿qué sufren las mujeres? Algunas han contado que una vez cruzando la frontera y han llegado a una casa de refugio, y han sido violadas 3 veces. Han sido violadas, han sido o extorsionadas,
amenazadas de que si no se dejan violar van a matar a los hijos o al marido. A veces hasta el marido le dice a la señora que tiene que ser violada para que no le afecte a toda la familia. Entonces, viven situaciones muy, muy dramáticas. Los polleros, que no sé cómo se llamarán aquí, los coyotes, normalmente extorsionan a las personas y les dicen que $5,000, les piden $5,000 por atravesarlas hasta la frontera norte, cosa que no sucede. O sea, la gente da sus $5,000 y sabe, desde que entra a México, sabe que le van a pasar esas cosas, porque la gente se va guardando su dinero y diciendo, pues es todo lo que tengo, y entonces te entrega sus $5,000 sabiendo que puede o no ser cierto que la atraviesen hasta la frontera norte, que llegue a la frontera norte. Entonces, bueno, quiero decirles que esas son parte de las situaciones que viven las mujeres. Hay otras mujeres que se visten mejor de varón, se rapan, se fajan el pecho y se ponen zapatos, etcétera, y van con grupos de hombres porque están más resguardadas, se sienten más resguardadas y con menos posibilidades de ser violadas. A otras mujeres, solo cruzando la frontera ya se les cae el sueño, ¿no? El sueño de imaginar que van a tener una mejor vida en Estados Unidos. Y muchas desisten y se quedan ya a vivir en México, en condiciones muy, muy difíciles, porque si llevan niños, si llevan bebés recién nacidos, entonces pues tienen una complicación muy grande y están en una situación de muchísima vulnerabilidad. Bueno, muchas gracias, Marisela. Me quedo a la mitad, entonces que no más. Bueno, muy bien. Igual vamos a tener muchas gracias, de todas maneras. Pues profundizando los temas. Y pues el tema, todos estos temas de la violencia contra las mujeres, las estadísticas, pues digamos son alarmantes, aunque nunca son exactas. El tema de la desaparición forzada en México es altísimo, es de los más escandalosos del mundo, y lo sufren también muchas mujeres, ¿no? El tema de los feminicidios que tanto se mencionan en América, el año pasado, según la CEPAL, superó mal contados 3,000 casos de feminicidios y tiene unos patrones para catalogarlos como tal, ¿no? Esto, pues como estamos viendo, afecta profundamente pues toda la sociedad y todo el desarrollo de la sociedad en América Latina, y la mujer sigue siendo vulnerada y vulnerable. Y hay unas mujeres que son las mujeres líderes sociales, las mujeres defensoras de los derechos humanos, del ambiente, que también sufren todo este tipo de agresiones por causas directamente políticas, podríamos decir. Y Silvia, que está en Honduras y que ha tenido cercanía incluso con el caso de Berta Cáceres, pues que nos duele todavía a todos en América Latina, pues la invitamos también para que nos cuente cuáles son esos impactos del despojo de tierras, las amenazas que tienen los campesinos, los indígenas, las campesinas y las indígenas, principalmente las mujeres. Y pues también qué resultados hay, o cómo se está intentando prevenir esta violencia contra las mujeres en el tema político y en el tema de que son defensoras de los derechos humanos, del ambiente. Gracias. Antes que nada quería explicar la importancia, ¿verdad?, explicaba Rosana la explotación de recursos. Bien, en Honduras compartíamos antes que la realidad más o menos en Latinoamérica es muy parecida, pero yo voy a centrarme en lo que más conozco, que es la centroamericana, porque Marisela ahora contaba cosas que entiendo y que comparto perfectamente. Y cuando decía Jaime la guerra interna de los 20 años de Colombia, pues también me vienen otros recuerdos que ahora comparto. Para poder entender por qué la gente se desplaza, por qué las mujeres en este caso, abandonan el territorio, yo quería posicionar Honduras, bien, que viene a ser del tamaño de Andalucía, ¿verdad?, para que vean lo chiquito que es, y para explicar que el 3% de su territorio está concesionado, es decir, y eso es importante porque también le dábamos
relevancia a la institucionalidad, es decir, a que entendamos, y si esta campaña que organiza Manos Unidas, que agradecemos que se nos dé la oportunidad de explicar y de sensibilizar, hay que hacer esa conexión de lo que aquí tenemos, de dónde viene, ¿verdad? Y quiénes son las empresas, como decía Jaime, o quiénes están detrás. Cuando hablábamos de extractivismo, que decía, a lo mejor no se entiende, explicamos. Por ejemplo, en Ecuador el tema del petróleo, el tema del litio en Bolivia, el tema en Honduras, hidroeléctricas, mineras, ¿verdad? Energía eólica, la fotovoltaica. Estas empresas llegan. ¿Y por qué pueden estar en estos territorios? ¿Por qué no tienen ninguna dificultad? Bueno, en Honduras, no sé si saben que tuvimos un golpe de Estado, ¿saben? No sé por qué me he reído, porque no hace gracia. Es decir, fuimos la prueba para lo que vendría en América Latina, la vulneración de los derechos humanos, ¿verdad? Luego llega Paraguay, Brasil, lo intentaron con Bolivia y así, bueno, lo han seguido manifestando, efectivamente. ¿Qué sucede cuando se violan los derechos humanos? Pues que se permite, como decía Jaime, el asesinato, por ejemplo, de la compañera Berta Cáceres, que forma parte de una organización como el COPIN que defiende un río, que eso es lo que le pasa a estas mujeres que nos organizamos, ¿verdad? Que entendemos, como la campaña nos dice que la casa común, entendemos que el río está ahí y estaba antes que nosotras y que hay que cuidarlo, y que entendemos que el monocultivo de la caña, de la palma africana, va a acabar al final con lo que nos está nutriendo, tanta importancia que le damos a la alimentación, ¿verdad? Pues entender, ¿verdad?, que este tipo de como estaban explicando, explotación del territorio, al final a las que perjudicas a las mujeres, que son, como han dicho, algunas las que se quedan y las que intentan mantener la familia. En Honduras existen 800 concesiones mineras metálicas y no metálicas, entonces pues podemos volar a la imaginación para entender cómo queda el resto del territorio. Hay un departamento en concreto, por ejemplo Santa Bárbara, que el 50% está concesionado. Y esto se permite por lo que acabamos de explicar. Si mencioné el golpe de Estado, menciono también la falta de constitucionalidad, la falta de derechos para cualquiera. El tema, yo les decía que, por ejemplo, en estos momentos hay 9 presos políticos por defender un río y a saber, bueno, espero que no, que salgan pronto, pero bueno, Guapinol, por ejemplo, es una lucha actual. Y él hablaba de la consulta previa. El día de ayer en Honduras también se manifestaban las compañeras del COPIN con Ofranet y con muchas organizaciones que entienden, ¿verdad?, que es el momento ahora de actuar, porque cuando las leyes se aprueban, que a pesar, ¿verdad?, que las tienen aquí en la OIT y que el artículo 169 y lero, pero luego no se cumple. Entonces está en el papel, está muy bonito, ¿verdad?, pero la realidad es que eso pues luego no se cumple. Y otra cosa importante, cuando yo digo criminalización, y la compañera hablaba de los gases lacrimógenos, es el tema de la represión, ¿verdad? Podemos salir a la calle, que yo decía que aquí es como bien cómodo salir a manifestarse, allí te puedes incluso jugar la vida, o podemos ver el ejemplo, ¿verdad?, en Chile, como el tema de la mutilación ocular, o sea, como cuántas compañeras violadas, como ha dicho ella, torturadas, asesinadas por defender lo que al final debería de ser de todas y para todos. Pero llegan estas empresas, como he dicho, y pues eso, a través de esas concesiones se lleva lo que no les toca. Y otro tema importante para América Latina es que la repercusión al final es el tema de la militarización, es decir, cuando el dinero no se invierte en educación y se invierte en armas, pues ya tenemos que empezar a preocuparnos. Ahora, cuando decía Jaime el tema de esa guerra interna, bueno, pues ¿por qué no salimos más a la calle? Porque sabemos que nos estamos jugando la cabeza. ¿Y por qué cito lo de la militarización? Por los acuerdos, ¿verdad? Cuando Rosana hace hincapié en el tema de la institucionalidad y cuando estamos explicando, ¿verdad?, que es cuestión de estados, que nosotras podemos hacer la campaña en casa de ahorrar agua, de otras medidas de consumo y de cuidado, en realidad son los estados los que le podrían o deberían darle la vuelta a esto. Cuando nuestro presidente del gobierno compra un buque de 54 millones a Israel, pues ustedes empiecen a hacer los enlaces de por qué a ese país se le compran armas o por qué en un país tan chiquito como Honduras, por ley, una persona puede tener 14 armas, ¿verdad? Entonces, estamos militarizando la sociedad, pues la estamos al final, violentando y en nuestro caso concreto, el tema de cuando yo decía de educar para la vida, entender que la vida es lo único que tenemos y defenderla, pues eso es lo que están haciendo en todos los territorios, porque Honduras está en guerra desde el norte, ¿verdad?, desde
Zacate Grande hasta Guapinol, como acabo de explicar, ¿verdad? Y por dentro, pues eso, la manifestación o la forma de lucha, ya lo he dicho, de estas organizaciones, me decían compañeras, bueno, pues Miriam Miranda, que hace poco en Alemania le daban un reconocimiento de derechos humanos, es la coordinadora de Ofranet, ¿verdad? Una organización fraternal de los negros en Honduras, está también criminalizada por defender un territorio que los están desplazando y que al final las comunidades garífunas, todo el litoral del Caribe, se tiene que ir de tierra ancestral, que no sé si aquí eso se entiende, que estaban ellos antes y estaban ellas antes de que llegara pues una empresa hotelera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ojalá, ¿verdad?, salgamos de aquí con el pensamiento de que tenemos y podemos cambiarlo. Ya, Jaime, perdón. Gracias, Silvia. Pues vamos hilando todos estos factores que van construyendo patrones de violencia y principalmente contra las mujeres, empobreciendo a las comunidades y a las mujeres. Vemos que la casa común en América Latina es muy rica, ¿no? Nosotros tenemos todo tipo de posibilidades de climas, de pisos térmicos, y en la tierra también ha sido dotada esta tierra de muchos minerales, de muchas posibilidades que le sirven sobre todo a los países del norte, ¿no? Y que pues ellos, en su afán también de poder surtir el modelo y de poder estar pues en la comodidad que está, pues no tiene el cuidado de la casa común. Eso nos parece que es importante evidenciarlo, ¿no? Y ese es el riesgo que tiene la casa común. Y por eso todos estos factores que se dan principalmente en América, ¿no? El tema de la migración, que es altísimo, ¿no? El tema de la minería sin control, a pesar de que tengan licencias. En Colombia lo mismo, ¿no? En Ecuador lo mismo. En Ecuador los últimos años se ha incrementado las licencias para explotar petróleo, y en Colombia ni se diga, que cada vez que se avanza, digamos, en temas de negociaciones o en temas se dan más concesiones para las empresas. Esto pues nos lleva a lo que hemos ido conversando de que tenemos una emergencia con la casa común, ¿no? Y la casa común, y por eso de alguna manera el Papa nos invita también a fijarnos en la Amazonía como este gran pulmón y esta gran reserva de vida que también ha sido atacada el año anterior con incendios gigantes, y bueno, entre otras cosas. Pues vamos a terminar esta ronda de preguntas, ya vamos a tener mucho menos tiempo, entonces para que por favor nos colaboremos. Colaboremos. Y Rosana pues nos indica desde la perspectiva, estabas leyendo cuáles son esos impactos y esas circunstancias que viven las mujeres de la violencia, entonces tienes el tiempo para puntualizar, por favor. Sí. Una cosa que es importante, estas mujeres que, como decía, son doblemente vulneradas y que están expuestas a situaciones y que por estas cargas de trabajo, por estas faltas de oportunidades, están expuestas a situaciones de violencia, tienen el problema que nosotros tenemos la normativa, tenemos la ley para atender los casos de violencia. Sin embargo, esta ley no tiene presupuesto, ¿no? Entonces, en estos barrios marginales necesitamos, no sé, promotores, necesitamos juzgados, necesitamos oficinas dentro incluso de estos barrios marginales en el que puedan atender las situaciones de violencia. Que yo quería comentarles una situación de violencia a la mujer, porque yo he escuchado estos días las noticias y aquí hay mucho también. Sin embargo, el problema es que cuando una mujer es empobrecida es mucho más frágil a estas violaciones, ¿no? Yo quería poner que en el Ecuador el 86% de los casos de femicidio, el femicida son de su propio entorno cercano, sus parejas, padres, hermanos, tíos. Lo que más preocupa en el país es que luego de tener una normativa, una constitución, una normativa que nos permite proteger a estas mujeres en esta situación, sin embargo, volvemos, y por eso yo insisto tanto en el tema de la institucionalidad de los estados
más fuertes, porque en el Ecuador podemos tener una constitución maravillosa, sin embargo no tenemos ni presupuesto ni reglamentos que permitan que estas leyes bajen y se apliquen, ¿no? Y obviamente de esto quienes más soportan estas fragilidades, estas debilidades institucionales son las más vulnerables, ¿no? que son las mujeres. Yo quería hablar un momentito también de la migración interna. Cuando esto sucede, cuando esto de estos fenómenos de desertificación, de erosión, sucede en el campo, también son los hombres los que migran a las ciudades a trabajar en temas de construcción, otros alimentar el mercado informal de las ciudades, y son las mujeres las que quedan con el mantenimiento de las chacras, la alimentación de los hijos, quedan de cabezas de familia, ¿no? Y esto les violenta nuevamente, ¿no? Nuevamente, tanto a las mujeres como a sus hijas. Uno de los trabajos que estamos haciendo ahora, justamente en el proyecto que financiamos con Manos Unidas, es eso, es cómo generar emprendimientos, pero emprendimientos sostenidos, ¿no? Y cómo generar incidencia en la política pública para el tema de economía popular y solidaria. Pero, perdón que insista, pero el tema es cómo sostenemos, cómo no cambiamos a partir de que viene un nuevo gobierno. El problema es que el gobierno dura 5 años, entonces en 5 años volvemos a cambiar el marco legal, toda la asignación presupuestaria, y volvemos a responder a intereses externos, intereses casi siempre de empresas transnacionales, como es el caso de la explotación petrolera y la estructuración de los contratos petroleros en el momento de la explotación. Ya. Bueno, y Maricel, pues cuéntanos, desde toda la experiencia que has tenido, ¿qué experiencias de resistencia puedes de alguna manera evidenciar en el trabajo que tú tienes con las comunidades indígenas, las mujeres, cómo se están organizando? Porque también se trata de esperanza, ¿no? No todo está perdido, y en América también hay un gran movimiento de mujeres, de jóvenes, pero principalmente de mujeres. Creo que están abanderando muchas de las iniciativas en defensa de la vida. Quiero primero, antes que nada, decir que es muy importante que sepamos que México tiene el 10% de la naturaleza de todo el mundo, los bienes naturales de todo el mundo, que Chiapas particularmente da al país la tercera parte del agua, que es una zona tremendamente rica en bienes de la naturaleza, y que su población es extremadamente pobre, y que esa situación pone en vulnerabilidad a las mujeres, porque hay una migración pendular. Los varones son los que salen normalmente, ellas se quedan al frente de la tierra. Asunto que no es así desde que son chicas, porque la tierra es para los varones. Entonces llega un momento cuando tienen 6, 7 hijos y 35 años, y resulta que ahora tienen que enfrentar el llevar adelante la tierra. Y no solamente eso, sino defender la tierra. En Chiapas hay un proyecto que pareciera inofensivo si lo vemos muy, muy local, y es la construcción de una carretera que se llama de las Culturas. Y se trata de una carretera que va de San Cristóbal a Palenque, que es una zona turística. Y se critica a las comunidades indígenas y particularmente al movimiento en defensa de la vida y el territorio, porque se les acusa de atrasados, de no querer el desarrollo. Pero no se mira que abrir una carretera en un territorio donde la gente vive de la tierra, de la madre tierra, eso supone desplazamiento de las personas. El Estado déjame decirles que hubo consulta.
Se le consultó a los empresarios, por supuesto, pero no a las comunidades indígenas. Entonces, esta consulta ya fue aprobada en el Congreso. Digo, la elaboración de la carretera ya fue aprobada en el Congreso. Entonces, ¿quiénes van a enfrentar, sobre todo, la defensa de esta tierra, de este territorio? Van a ser las mujeres que tienen 7 hijos, que tienen que ver cómo darles de comer, y que si de nuevo se retrasa la lluvia o llega demasiada, tendrá que empezar cómo movilizarse. Porque para que una mujer se movilice sola, necesita, no sé, 500 pesos, no me imagino cuántos euros serán, 500 pesos. Pero bueno, es una cantidad. Las mujeres pueden ahorrar al mes, en las cajas de ahorro en las que Manos Unidas está colaborando, pueden ahorrar 1 euro. 1 euro cada semana. 4 euros al mes. Y 4 euros al mes son 20, 40, 60, 80 pesos. Pero tienen que dar dinero para la movilización 500. Entonces, hagamos la cuenta en esa diferenciación, ¿no? 250 euros. 25 euros, 25 euros. Entonces, las mujeres están luchando y defendiendo su territorio. Y fíjense, hay otro movimiento que se llama gobierno comunitario. Y esto es que las comunidades han decidido que no quieren seguir la lógica y dinámica de los partidos, del sistema de partidos en México, porque viola sus modos propios de proceder indígena, que no respetan nada, eso, su modo de desarrollo, de pensar, de vivir. Esto que decía, la tierra es ancestral, no solamente porque llegaron antes, sino porque ahí están sus muertos, porque ahí están sus ancestros, porque ahí nacieron, porque ahí está su ombligo, como ellos dicen, es que aquí quedó mi ombligo, ¿cómo voy a dejar el ombligo aquí? Yo me voy para otro lado. Entonces, el gobierno comunitario ha decidido que se elegían mitad de varones y mitad de mujeres. Y eso está bien, como por, ¿cómo se llama esto? Mitad y mitad, ¿no? Equidad. Pero quienes más están respondiendo para defender al territorio están siendo las mujeres. Pascuala, Silvia, Anita, son las que están enfrentando y dicen, pero los compañeros no quieren venir. Entonces, esto con respecto de que son las mujeres quienes están sacando la cara por la tierra. Marichuy, claro. En esta misma dinámica y en esta misma lógica de que las mujeres son quienes están defendiendo la vida y el territorio en nuestros países, en nuestra América, pues también que Silvia nos cuente quién fue Berta Cáceres, muy cortico. Era una compañera que sabía, ¿verdad?, que le iban a asesinar, tenía un montón de amenazas, que por cierto ahora no sirven para el juicio, pero Berta era una mujer que sabía que tenía los días contados, y a pesar de eso pues seguía la lucha, que para mí es como, obvio, era una amiga y es un referente, ¿verdad?, de ejemplo de estar con la comunidad. Pero hablábamos que Berta, bueno, para nosotras Berta no está muerta, ¿verdad? No la asesinaron, la sembraron en el corazón de muchas rebeldías que hay en América Latina, porque, bueno, ya está en el Kurdistán, ¿verdad? Berta mantenía, o el COPIN, ahora que sigue en pie, que no lo debilitaron, ¿verdad? Sigue conectado con todas esas luchas. El caso de Berta, ¿por qué es emblemático? Porque Berta, bueno, a ella la asesinan por defender un proyecto por estar en contra de un proyecto de Aguazarca, de una hidroeléctrica que, ¿verdad?, es defendida por empresarios nacionales, pero, ¿verdad?, que está financiada por bancos y por lo que decíamos antes, las empresas transnacionales, ¿de acuerdo? Entre las familias nacionales pues están los Atala, y claro, esa gente que tiene vínculos con el gobierno, y que el gobierno tiene vínculos porque actualmente el hermano del presidente está en Estados Unidos detenido por tema de narcotráfico. Entonces, para que nos hagamos un poco la idea, y por eso decíamos que el COPIN y muchas organizaciones creemos, ¿verdad?, que el Estado no nos va a dar la respuesta, o no estas, este tipo de elecciones que muchas veces son manipuladas, y por eso Berta fue
pues eso, sembrada, porque estuvo en contra de una hidroeléctrica, porque no dejó que pasaran, y pues la forma de querer acabar con ella fue asesinándola. Actualmente están presos, las personas que físicamente la matan, pero los autores intelectuales, como ya he dicho, que es la familia Tala, pues están libres como el viento. El próximo mes hará, el 3 de marzo, 4 años de impunidad y 4 años, ¿verdad? A Berta se le dio el premio Goldstein. Yo decía, ¿verdad?, que es como muy... El premio Goldman, perdón, es como muy contradictorio, y nos decía Jaime, mira, en Colombia igual, le dan un premio y al poco lo asesinan. Es como esa contradicción. Por eso yo creo que es importante que en estas campañas que estamos compartiendo siempre nos dicen, no, es que la cuestión es repartir. Yo creo que también, ¿verdad?, no es cuestión de repartir, es cuestión de no tocar. Cuando ahora explicaba Mariselva el tema del Tren Maya, bueno, al final, ¿quién se beneficia de esto, no? No es la población que vive ahí. ¿Quién se beneficia de estas hidroeléctricas? Pues capital chino, ¿verdad?, capital de fuera. Entonces yo creo que deberíamos de girar para allá y de no pensar que qué buenos, que ayudamos, sino que eso, que ojalá que fuéramos buenos y dejáramos, y buenas, dejáramos de tocar lo que no nos toca, que en este caso pues es la incidencia de las hidroeléctricas y de todas estas empresas que roban allá para beneficio de acá. Entonces, ojalá seamos capaces de hacer esas conexiones, sin ganas de culpabilizar, pero bueno, que como estamos en una jornada de sentir y de pensar, pues ojalá lleguemos a hacer ese análisis, que lo que allí roban, pues viene aquí traducido en muchas otras cosas, y que sobre todo entendamos que cuando asesinan a esas compañeras o cuando las criminalizan, porque nos pueden poner, ¿verdad?, causas de todos los colores, pues que entendamos que como Berta, pues hay más compañeras que por defender la tierra, ellas tienen a Betty Cariño. Bueno, si hiciéramos aquí un mapa de todas las mujeres, estaría Mariel Franco en Brasil. Por eso hablábamos antes, ¿verdad?, que lo que sucede en la Amazonía, o que todo el mundo cómo lamentó lo que pasaba en Australia, ¿verdad?, y lloramos por los koalas, bueno, pues eso es la responsabilidad o lo que nos da tener este modelo económico, ¿verdad?, este gastar y esta necesidad de... Entonces, simplemente, ojalá, ¿verdad?, salgamos hoy con ese pensamiento, que las cosas no son por magia y que todo tiene una consecuencia y que cada quien pues ahí reparta responsabilidades. Gracias, Silvia. Tenemos muchas ganas de seguir conversando, pero Rosana me ha pedido para dar una puntada final, luego vamos a ir cerrando. Pero también antes de esto, nos parece importante, y nosotros estábamos estos días conversando, de que Manos Unidas está contribuyendo bastante con los procesos ambientales, con los procesos de las comunidades de las mujeres, y valorábamos bastante la sensibilidad que hay en los equipos, en los contactos que tenemos nosotros en América con Manos Unidas, y la sensibilidad que hay en Manos Unidas al respecto. Y frente a todas estas problemáticas hemos conversado también, no se trata de los premios, pero sí de que también Manos Unidas puede ayudarnos en la resistencia de alguna manera pacífica, civil, para que no sigan matando a nuestras lideresas y a nuestros líderes, con algún tipo de mención, de reconocimiento, posiblemente, ¿no? Eso serviría muchísimo para proteger la vida de quienes están amenazados. Si Manos Unidas en algún momento menciona públicamente a un líder o a una lideresa, nos ayuda a salvar la vida de este líder y de esta lideresa, pero sobre todo nos ayuda a cuidar la vida de esa comunidad que este líder y lideresa representa. Y no solo la comunidad, sino el agua, el oxígeno, el planeta. Rosana, sí, te doy una sola cosa que a un propósito de lo que dice Silvia y de lo que se va, o sea, buscamos, yo sí creo que el tema es el modelo de desarrollo. Necesitamos sociedades más equitativas y necesitamos cambios sostenibles, es decir, que no impacten en 300 mujeres, en 500 mujeres. Nosotros necesitamos que haya política pública desde los estados para que protejan estos temas y para que den acceso a educación, salud, a toda esta población vulnerable. Y ahí nosotros, un poco era completando lo de Silvia, ¿no? Nosotros tenemos una concentración
concentración del poder social, económico y comunicacional. Hoy están en las mismas manos. Y si ustedes revisan el mundo, ¿dónde están los medios de comunicación? Están muy relacionados con los mismos que tienen los bancos y con los mismos que van a definir la política económica de un país. Esto es porque nos venden discursos y nos posicionan discursos. Por ejemplo, de la poca valoración de lo público, que lo eficiente es la privatización de los bienes, que lo eficiente es la privatización de las empresas estratégicas, y no importa cómo nos llegue, ¿no? Entonces es un tema un poco más estructural. Es un tema más estructural, pero es un tema de las campañas de sensibilización, como decía Silvia, no es solamente no ocupe el agua o no se compre, no. Son temas más estructurales y son temas de dónde está la concentración de los medios y cómo nos imponen discursos, ¿no? O el discurso de la corrupción. Es por corruptos, no todos somos corruptos en América Latina, entonces no se puede decir es porque son corruptos, ¿no? Eso. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana, gracias, Mariselva, gracias, Silvia, y gracias a Jaime. Tenemos que ir cerrando esta mesa, pero antes de dar la palabra a los periodistas que hay en la sala, por si alguno quiere hacer una pregunta antes de tener que salir volando, a mí sí me gustaría incidir un poco, ha hablado Jaime un poco de refilón sobre ello, pero me gustaría hacerte una pregunta para que nos cuentes un poco tu experiencia de trabajo con las comunidades seminómadas. Y me gustaría saber cómo afecta específicamente el cambio climático a las mujeres indígenas. Pues bueno, nosotros acompañamos a algunos pueblos indígenas en la Orinoquía colombiana, y estos pueblos tenían muchas posibilidades hasta hace unos 40 años porque eran nómadas y podían circular por miles de kilómetros a la redonda y hacían sus ciclos de vida. Es decir, hoy estaban aquí, podían consumir lo que daba la naturaleza en este lugar, y mientras volvían en un año, la naturaleza otra vez regeneraba toda la producción natural, ¿no? Pero con el cambio climático, que se debe a lo que comentaban nuestras expertas trabajadoras en las comunidades, que es lo mismo que pasa en Colombia, las tierras han sido cercadas y han sido compradas, algunas, otras invadidas ilegalmente, porque eran de los indígenas, pero no tenían títulos. Los indígenas vivían en ellas, o viven en ellas, pero no tienen títulos, porque pues su tradición de nomadismo, y el Estado tampoco nunca se interesó en reconocerles esto. Entonces ahora tienen que reducirse en territorios muy pequeños, lo cual pues agota rápidamente las posibilidades de su economía propia, de la recolección, la caza y la pesca. Y en ese sentido viene el hambre, y viene la muerte de los niños, porque sus mamás son muy mal alimentadas, por supuesto, de algunas de ellas también, y de los mayores. Entonces sí hay una crisis en Colombia muy fuerte en temas humanitarios, con algunas poblaciones indígenas en la Orinoquía, en la costa atlántica, en el Pacífico, en un país tan rico, supremamente rico. Y en ese sentido pues es lo que hacemos también con Manos Unidas, brindar un proyecto de soberanía alimentaria, porque el pueblo que pierde los alimentos está condenado a desaparecer. Si nosotros en América no incidimos también para que cultivemos y volvamos al campo, vamos a sufrir más hambre de la que se está padeciendo, y no solo Latinoamérica, el mundo, porque Latinoamérica es un abastecedor de alimentos del mundo. Entonces, eso es lo que hacemos en el proyecto con Manos Unidas, pero lo otro más importante, que esto también es importante, por supuesto, es brindar herramientas jurídicas y políticas a las comunidades y a las mujeres para que ellos encarnen su propia defensa de sus derechos. Eso es lo que va a posibilitar la sostenibilidad de cualquier proyecto, que haya una formación política, social e incluso económica para administrar sus recursos. Y en eso pues es la mano que nos da Manos Unidas para poder fortalecer las comunidades. Eso, y para cerrar también, yo creo que no podemos echar en saco roto, digamos, toda esta energía que tenemos en este auditorio de apoyo a las comunidades más vulnerables en América, que estamos nosotros de América, y por supuesto los que están de otros continentes aquí también,
y es cómo ayudamos a proteger la vida de quienes están amenazados y amenazadas. Y ahí es la invitación que le hacemos a Manos Unidas. ¿Cómo incidimos para blindarles desde aquí? Porque ustedes tienen la oportunidad de ser escuchados y escuchadas por el reconocimiento tan importante que tiene Manos Unidas en España, para proteger la vida de los indígenas, de las mujeres, de los campesinos y las campesinas. Eso la dejamos en el aire para que ustedes la consulten con el corazón y con el espíritu. Gracias, Jaime. Bueno, momento de abrir turno de preguntas. Empezamos un poco por los periodistas, si os parece, porque tendrán que salir volados a sus redacciones. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, a mí me gustaría saber de 3 personas que trabajan en condiciones muy difíciles para proteger el medio ambiente, los derechos indígenas y tal. ¿Qué opinión les merece el movimiento medioambiental que ha surgido desde hace un tiempo, que está liderado por la niña, la adolescente sueca Greta Thunberg? ¿Esto realmente puede ayudar, forma parte un poco del circo de intereses medioambientales o qué opinión les merece? Hay algo que a mí me parece lo más rescatable de esto, es que sea una persona y una niña del mundo desarrollado quien haga este reclamo, ¿no? Que es verdad que puede haber mucha manipulación de los medios, sin embargo, es como pone el dedo en la llaga desde unas condiciones, ¿no? A veces se entiende, lamentablemente, cuando se viene un reclamo de América del Sur es bueno, ya estos, ¿no? Pero desde acá me parece que es como, lamentablemente, ¿no? Es importante, es poner el dedo en la llaga, me parece importante, con todo lo que yo sí creo que está muy mediatizada, ¿no? Pero bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O alguna quiere complementarla? ¿Alguna otra pregunta? Pues yo quisiera puntualizar algo mientras también van pensando una pregunta, y es esta pregunta sobre cómo ayudamos nosotros también para no estigmatizar los procesos sociales y los movimientos sociales, porque fácilmente los discursos de los medios de comunicación nos ayudan a estigmatizar a quien trabaja por el agua, quien trabaja por el río, como promotor o promotora del no desarrollo, ¿cierto? Cuando todos ustedes aquí gozan en Europa de unas aguas fabulosas por todos los ríos, uno abre una llave en la calle y sale agua transparente, cosa que no pasa en América, teniendo tanta agua, ¿no? Entonces, para nosotros es vital en América defender el agua, defender los bosques, contra proyectos de minería que definitivamente acaban con el agua y acaban con los bosques, y que han sido condenados algunos por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros no nos dejamos conmover por esos discursos estigmatizadores y más bien rodeamos, yo insisto en eso, rodeamos a los procesos y los movimientos sociales de América, porque seguramente si tuviéramos más posibilidades ambientales en América, Europa, Asia y África, toda la casa común es un sistema, ¿no? Es un mundo conectado, y quienes más lo sufrimos, claro que sí, hay que decirlo, somos los que estamos en los países con menos posibilidades y con menos estructuras de Estado, ¿no? Me gustaría saber, Jaime, ¿qué podemos hacer? Y que nos dejéis un mensaje positivo. ¿Vemos luz al final de este túnel o no? ¿Quién quiere dejarnos la esperanza? Sí, la hay. Yo empiezo por qué pueden hacer, qué puede hacer Manos Unidas y qué podemos hacer juntas. Y creo que esto que dice Jaime es muy importante. Yo le llamaría una plataforma de difusión y acción. Ustedes aquí en Europa pues tienen las 24 horas del día
internet, señal, luz, y están comunicados y comunicadas, ¿no? Nosotras, yo particularmente vivo en medio de la montaña, a veces no hay señal, y cuando hay una lucha en defensa del territorio, las comunidades, las personas, las mujeres son amenazadas o son retenidas en comunidades. Y no sabes, y ni siquiera nosotros sabemos exactamente qué está pasando en ese momento. Y el gobierno, el Estado no se mueve si no lo mueven. Y no lo movemos nosotros, lo mueve la gente de fuera, lo mueven los movimientos, lo mueven las organizaciones. Por ellos actúa, no por lo que las comunidades indígenas hagan y bloqueen carreteras y corten la luz o lo que tengamos que hacer. Eso no los mueve que de fuera les digan, sabemos que hay gente que está peligrando su vida. Entonces, una plataforma de Manos Unidas, ustedes teniendo 500 proyectos en Asia, en África, en América Latina, eso nos daría un respaldo enorme para el cuidado de la vida de las personas. Entonces, para mí eso sería fundamental, porque hay momentos en que uno voltea a ver, y bueno, están en México todos los derechos para todos y mandamos a todos los derechos para todos, a las redes de los jesuitas, etcétera, etcétera, pero uno quisiera acción rápida e inmediata porque la vida de las personas peligra y de repente uno se siente como a donde está, en la punta del cerro, ¿no? Entonces, y solo, sí. Entonces, para mí eso sería fundamental, una plataforma que pudiera tener Manos Unidas, donde nosotros decimos, están matando a no sé quién, de verdad, no es mentira. Alerta, sí, ¿no? Y que eso pudiera ser difundido y entonces acciones de extrañamiento al gobierno de México, al estatal, al presidente municipal. Es que al presidente municipal se le mueve facilísimo si alguien habla. Pero si hablamos nosotros, lo que nos mandan son a los paramilitares. Bueno, eso diría yo de acción. De esperanza. Yo digo que la esperanza la hemos dicho y la tenemos, ¿no? Primero, los pueblos indígenas están en pie de lucha, están vivos, tenemos una naturaleza hermosa, juntos la tenemos también, porque si no hubiera medios, ahí sí estuviéramos mal todos, pero sigue habiendo medios, fuerza y energía que podemos poner en acción. Luego, hay proyectos que se están impulsando, hay comedores para migrantes, hay cajas de ahorro, hay proyectos que se están impulsando de alimentarios, hay educativos, o sea, la gente está allí y estamos luchando, y yo creo que esa es la esperanza, y tenemos todavía nuestro mundo y estamos en un momento en que podemos ir marcha atrás si actuamos ya. Creo que hasta así dice la campaña, que actuar ya. Entonces, bueno, pues la esperanza somos todos y todas las que estamos luchando desde diversos frentes por un mundo distinto. Iba a decir algo más, pero ya se me olvidó, así que aquí le paso. Otro mundo posible. Otro mundo, exactamente, otro mundo es posible. Casaldáliga. Yo creo, ¿verdad?, como vengo de fuera, que llegar a una casa y decirle lo que hay que hacer se me hace como dificultoso. Pero, ¿verdad?, viendo ahora todas las posibilidades, las 72 delegaciones donde se ha ido a trabajar, porque creo que hemos estado trabajando y hemos estado compartiendo nuestras realidades, creo que la pelota, como Jaime la lanzó, ¿verdad?, que está ahora en vuestro lado, saber, ¿verdad?, las relaciones que mantiene Manos Unidas con la gente que hace posible que estemos allá, ¿verdad?, porque de verdad agradecemos todo el esfuerzo, como decía la compañera. El tema de las alertas también me llama la atención porque es una realidad. No sé si aquí, o sea, como organización se ha trabajado, pero cuando hay una compañera amenazada se gira la alerta y rápido pues se le saca del país o se pone el alto en el caso de que estuviera detenida, o las habeas corpus y todas esas cosas. Yo creo que también es una posibilidad, igual que nosotras estuvimos fuera reflexionando y analizando, a lo mejor, ¿verdad?, Manos Unidas puede hacer ese trabajo interno de ver. Yo insisto, o sea, yo no puedo venir de fuera y decir lo que hay que hacer porque me resulta
hasta grosero, pero creo que tienen un gran alcance, ¿verdad? Yo estoy admirada de hasta dónde llega. Primera vez, ¿verdad?, que he participado y creo que no me vuelven a invitar, pero creo que sí, o sea, que tienen un alcance espectacular, ¿verdad? Y que hay personas, bueno, estando acá, ¿verdad?, asesinaban a 2 compañeros de la Guardia Indígena. Yo le decía a Jaime, o sea, es que es, no sé, la gente que ha distraído, yo estoy admirada. Entonces yo creo que tienen la posibilidad de hacer muchísimo, o sea, creo que se podría hacer muchísimo más, ¿verdad?, de visibilizar, pues eso, los trabajos, es decir, ustedes están al final, pues, apostando por proyectos concretos, por personas concretas, porque al final eso, no nos conocéis y no sabéis para dónde caminamos y estáis ahí, como dijeron, pues ojalá se pudiese ver, pues, en lo que estamos y pues eso, como muchas veces es parte de estos lados las que también nos están afectando y quitando la vida y la alegría, porque como había que hablar de esperanza, pues muchas veces desde acá se nos quita la vida y la alegría, ojalá pues eso fuera el acuerpamiento real. Y yo dije eso, ¿verdad?, que en esta campaña hemos puesto el cuerpo, la cara y el poco pensamiento que nos queda, pero creo que ustedes tienen aquí mucho trabajo por hacer y que siempre eso, se pueden pensar con toda la creatividad con la que la campaña hace, pues eso, los bingos, bueno, miles de actividades, pues a lo mejor es un espacio para reflexionar y para ver cada actividad, cómo se enfoca y cómo se proyecta la energía que aquí estáis gastando también. Y gracias. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quiero daros las gracias en nombre de Manos Unidas a las 4 personas que formáis la mesa y a todos vosotros por estar aquí.